La teoría liberal es una teoría normativa de la sociedad. No nos dice lo que es, sino lo que debe ser. De hecho, cuando el sufragio era censitario y las mujeres no votaban, se inventaron que el Parlamento representaba a la nación. Igualmente, los teóricos del contrato social, o de manera más concreta, los que plantearon la división de poderes, lo único que estaban haciendo era reconocer los diferentes poderes que existían en la sociedad. Y así entendieron que el poder ejecutivo se lo iban a dar al rey, el poder legislativo a la burguesía y el poder judicial a los restos de la aristocracia. El primer aviso de que aquello de libertad, igualdad y fraternidad no era para todos, lo recibieron los negros de Haití, que se levantaron ingenuamente diciendo que los derechos de la Revolución Francesa también les correspondía a ellos, pero pronto se encargó de recordar a aquel ejército de Napoleón que no es verdad, que los derechos que plantean los liberales con grandes palabras universales, en el fondo, solamente son para unos cuantos. La razón última del Estado es la defensa de la propiedad privada. Lo vemos todos los días, pese a que la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, casi un centenar de desahucios reúnen al poder judicial, al poder policial, al poder estatal, en suma, para beneficiar a la propiedad privada frente a otro tipo de derechos constitucionales. En el caso de España la cosa se agrava, porque si bien los jueces nunca han defendido otra cosa que no sea los intereses de los privilegiados, en el caso de España unos jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Y al final hemos tenido impartiendo justicia a unos jueces que no le daban gran valor a ese carnet regalado de demócrata. Ha bastado que un juez intentara levantar las alfombras de uno de los elementos más oscuros del pasado, es decir, los crímenes del franquismo, para que toda esa judicatura que tiene bien claro dónde tiene su origen, se lanzara como una jauría contra el cuello de ese juez, a ese juez que antaño lo han apoyado en otras actividades, quizá más cuestionables desde un punto de vista democrático, pero que para ellos era intachable, puesto que reforzaba su condición. Cuando un juez intenta saltarse esas normas, cuando un juez intenta cuestionar que realmente los derechos de la ciudadanía están muy vaciados, como los carros de la compra a final de mes, va a ser al final él mismo vaciado de su púrpura, va a ser despojado de su toga. Los jueces se dice que quizá tengan que impartir justicia, pero en el fondo los jueces son, como estamos viendo, garantes de las injusticias, cosas del Estado. Un curso urgente necesitamos para entender tamañas barbaridades.